Es importante que definamos qué es un adulto sano, que es de lo que vamos a hablar ahora. Y bueno, es importante que una persona sana se define en una persona que esté con un bienestar físico, con un bienestar mental y social. Y tenemos que tener claro que no necesariamente es la ausencia de enfermedad. Entonces, por eso es que es tan importante la bioimpedancia en estas personas. Ok, entonces como estábamos diciendo, una persona sana es una persona que tiene un bienestar físico, un bienestar mental y un bienestar social. No necesariamente tiene que ser la ausencia de enfermedad, y por eso que es importante la bioimpedancia, porque muchas veces una persona, digamos, a simple vista puede parecer saludable, por ejemplo, y cuando le hacemos el análisis, ¿verdad?, de bioimpedancia, podemos llegar a diagnosticar algo, aunque nos parezca sano, o puede estar la persona sana, sin embargo, podemos tener todo el estudio de cómo está esa persona por dentro, ¿verdad?, metabólicamente hablando. Entonces, la verdad es que nos sirve bastante a nosotros los profesionales en la salud para tener como un estudio más allá que solo la antropometría, por ejemplo. Y como dije, el funcionamiento del metabolismo, de cómo está esa persona y así podamos evaluar y en todo caso diagnosticar si vemos algo y tratar a ese paciente. Entonces, más o menos lo podemos significar así, digamos. Bueno, muchísimas gracias por esta definición. Ahora voy a pedir a Gildardo, desde su práctica profesional diaria, ¿por qué cree que es importante de tomar la bioimpedancia en adultos sanos? Ok, Cedric, gracias. Hoy se nos cambiaron los papeles y Cedric es el moderador y yo ando aquí de ponente. Este es un tema que hemos querido trabajar porque nos lo preguntan mucho de todas partes de América Latina, que la gente cree que la bioimpedancia solamente es de uso clínico. Vale la pena aclarar también un poquito lo que hablaba Larisa de lo que es un adulto sano. Mucha gente cree que las personas sanas es porque no tienen ninguna patología clínica. Normalmente todas las personas sanas, a veces lo que pasa es que tienen patologías no diagnosticadas. Entonces, en ese orden de ideas, pues la idea es mostrarles rápidamente unas diapositivas que les preparé y hablar alrededor de eso. Ustedes me dirán si ya se está compartiendo la pantalla y si se está viendo de la manera adecuada. Sí, ya. Sí. Ok, entonces, básicamente, ya esto lo presentó Cédric, así que no me voy a detener. Básicamente hay un asunto muy importante y aquí les traigo esta diapositiva porque habla de lo que es la atención del estado nutricional o la valoración del estado nutricional de pacientes sanos y enfermos. Pero no obstante, lo que vamos a hablar es aplicable no solamente a la rama o a la disciplina de la nutrición, sino a la medicina, a la fisioterapia, a la actividad física y a otros elementos. Porque de entrada hay una cosa que nos dice que dentro de la valoración de las personas, además de la historia clínica y de todos esos elementos que se requieren hacer para tener una idea apropiada de cuál es su estado nutricional en este caso específico, pues básicamente la valoración de la composición corporal es fundamental para esa valoración del estado nutricional. Y lógicamente que si estamos hablando de clínica o de pacientes con actividad física o pacientes sanos, que es lo que nos llaman el día de hoy, pues efectivamente la valoración de la composición corporal es fundamental para entender cómo está su composición corporal. Ahora, normalmente cada 15 días estamos hablando de composición corporal, pero sé que a veces hay gente nueva que no comprende el significado, entonces hay que decir que la composición corporal se refiere al estudio de la variación y de la cantidad de la distribución de los principales componentes del cuerpo, es decir, de la grasa corporal, de la masa ósea, de la masa celular, de la adiposidad. Ojo con lo que voy a colocar porque aquí coloco una gráfica donde habla de la adiposidad visceral. Siempre hemos dicho que por bioimpedancia es muy difícil calcular la adiposidad visceral y que quien lo hace, pues efectivamente no está haciendo un asunto de usar protocolos para determinar la grasa, sino que hacen uso de otros protocolos adicionales, lo que convierte en eso en un dato realmente erróneo.
pero básicamente digamos que los componentes son la grasa, la masa secular, la masa muscular, el líquido, la masa ósea y la grasa corporal. En ese orden de ideas, ya lo hemos dicho, el estudio es importante para la elaboración del estado nutricional, pero también para el tratamiento de enfermedades y demás. Pero como estamos hablando del adulto sano y en términos generales a veces utilizamos más el tema en el área clínica, en el área normal es fundamental para poder hacer seguimiento y control. Recordando básicamente que para evaluar la composición corporal siempre hay tres métodos, los directos, los indirectos y los doblemente indirectos. Todo eso son métodos usados de una u otra manera. Básicamente recordarles siempre que el gol estándar de la evaluación de la composición corporal está ligado con la disección de cadáveres y de ahí tomamos todos los datos que se convierten en base para los algoritmos, que los indirectos son 3 imágenes físico-químicas y densitometría y que de esos tiene cada uno alguna técnica especial, y que los doblemente indirectos pues básicamente son la antropometría, la bioimpedancia, que son los más usados, y la conducción eléctrica total. La antropometría y la bioimpedancia que se usan son complementarios, pero no obstante todos tienen limitaciones. Si bien es cierto la antropometría es la más usada por ser la más económica, tiene limitaciones en relación con los sesgos que tienen quien toma las medidas, en la técnica de las medidas y en los equipos en los que se toman las medidas, que a veces no están calibrados y no se colocan de la manera adecuada. Y básicamente en términos de la bioimpedancia es rápida, sencilla, fácil uso, eso lo hemos dicho ya desde el año pasado, pero no es tan económica como la antropometría, pero efectivamente en costo-beneficio se convierte en una herramienta de fácil uso y económica cuando uno lo mira a la luz de qué velocidad sacan los datos. En ese orden de ideas, recordar entonces que la bioimpedancia eléctrica es un método doblemente indirecto para evaluar la composición corporal en entornos clínicos y en el área normal, es decir, para personas sanas. Y que consiste básicamente en el paso de la corriente eléctrica que efectivamente se da en medios biológicos que contienen agua y minerales. En términos generales, lo que medimos con la bioimpedancia es entonces cómo está la resistencia que ponen los tejidos biológicos al paso de esa corriente, y una segunda oposición que pone la membrana celular al paso de la corriente de menos frecuencia, que es la de 50 kilohertz. En ese orden de ideas, nosotros siempre estamos diciendo que esta empresa, y hay que decirlo de esa manera, nosotros pues efectivamente trabajamos de la mano con AminoGran Academic y siempre vamos a hablar de nuestros equipos. El equipo que nosotros presentamos pues es multifrecuencia, multialgoritmo, portátil, sin cable, sin dolor y fácil de usar, con software en línea y una app que se está permanentemente actualizando. En ese orden de ideas, pues esta es la gráfica que podría resumir básicamente por qué es importante el uso de la bioimpedancia en el adulto mayor, en el adulto sano. Miren, es muy importante porque efectivamente la bioimpedancia nos permite clasificar riesgos. Y cuando estamos hablando del riesgo, nos permite detectar 10 riesgos para algunas enfermedades, de las cuales Larisa nos va a hablar más adelante, entonces no me voy a detener mucho en eso para no meterme en lo que sé que ella va a tocar. Además de eso, nos sirve para corroborar diagnósticos. Recuerden que la bioimpedancia por sí sola no toma o no es base diagnóstica. Eso es fundamental, especialmente para aquellos elementos donde vamos a hacer práctica clínica o cuando estemos haciendo trabajo de campo, porque lo que estamos diciendo es que pueden haber riesgos. Entonces es un apoyo al diagnóstico clínico. Pero también es fundamental para poder hacer el tratamiento, porque si yo no tengo una corroboración del diagnóstico, el porcentaje de grasa, pues efectivamente no voy a saber si esa persona que se ve delgada, que aparentemente no es obesa, tiene el porcentaje adecuado para la edad, el peso y el género, y puede ser delgado pero ser obeso por porcentaje de grasa. Y adicional a eso nos sirve también para hacer un trabajo en los procesos de rehabilitación, especialmente con algunos indicadores que ahorita vamos a tocar a profundidad. Eso en términos generales, ¿qué es? Es que la bioimpedancia es fundamental, ya lo hablábamos hace 15 días cuando hablábamos de otro tema, y lo tocaba Cedric, es que la bioimpedancia es fundamental en los procesos de prevención primaria y en los procesos de prevención secundaria. ¿Qué es eso de prevención primaria?
Recordar, ahorita lo vamos a ver en un significado que es la prevención, pero la prevención básicamente primaria es evitar que aparezcan las enfermedades a tiempo. Y la secundaria es evitar que el daño continúe. Entonces, efectivamente hay una gran importancia en la toma de los datos de bioimpedancia y los indicadores que arrojan los equipos de bioimpedancia, especialmente el que hemos estado hablando, alrededor de la prevención primaria de algunas enfermedades, repito que ahorita nos va a tocar Larisa. En ese orden de ideas, pues efectivamente en salud pública lo que estamos haciendo es una gestión individual del riesgo, ¿cierto? Y una gestión colectiva si eso lo llevamos al territorio. Ahorita, después de que Larisa nos hable un poquito de las enfermedades, yo les voy a hablar un poquito del uso de la bioimpedancia en personas sanas en el trabajo de investigación, por ejemplo, cómo lo podemos hacer con poblaciones. Y en ese orden de ideas, si yo puedo hacer, como lo venimos haciendo con Panamá, por ejemplo, por favor apagar el micrófono y las preguntas las pueden ir haciendo por el interno, por favor. Entonces les decía que la gestión colectiva en el territorio se hace a partir del uso del equipo para hacer esos diagnósticos, digamos, primarios en términos generales, y eso también nos va a permitir hacer una gestión de salud pública en el territorio. Y lógicamente que ya sabemos que esa prevención secundaria, pues lo que nos va a generar es un trabajo en la gestión clínica del cual hablamos permanentemente. Por favor, apagar los micrófonos si no están hablando y no van a participar, por favor, gracias. Entonces, en este orden de ideas resumo en términos generales. La bioimpedancia, en términos generales, normalmente es usada en la gestión clínica y tiene mucha evidencia científica en la gestión clínica y ya hemos hablado de eso durante mucho rato, y también tiene un amplio desarrollo en toda la práctica deportiva y en toda la práctica de algunas enfermedades crónicas degenerativas. Pero cuando hablamos de adulto sano, gana una importancia fundamental en los procesos de prevención primaria y secundaria que pueden permitir gestión individual del riesgo, gestión comunitaria del riesgo, gestión de la salud pública, que sería fundamental. Un ejemplo de eso que esperamos tener en una próxima, en un próximo webinar cuando tengamos avances, es el trabajo que viene haciendo Panamá con en algunas de sus comunidades a través de un ejercicio diagnóstico con bioimpedancia para toda la comunidad mayor de 15 años. En ese orden de ideas, y para terminar esta apertura del webinar, pues recordar que esa prevención básicamente es tomar medidas para evitar la aparición de la enfermedad a través del control de los factores de riesgo. Entonces, de alguna manera, poder tener un aparato que nos tome bioimpedancia todas las veces que yo quiera, efectivamente me va a permitir tener un control de esos factores de riesgo, especialmente de los que nos va a tocar Larisa. No sé si Larisa quiere complementar algo o Cedric, que sé que también maneja el tema, y si no, pues Cedric, hasta aquí llega mi explicación. Bueno. Cedric, estás con el micrófono apagado. Disculpe, sí, disculpe, gracias Gildardo por esta presentación. Ahora vamos a dar la palabra a Larisa y además si tiene algunos casos concretos a compartirnos. Sí, bueno, complementando un poquito con lo que decía Gildardo, que es súper importante, la parte de prevención, cuando estamos hablando de adultos sanos, en realidad, bueno, como decía el doctor, siempre nos estamos enfocando, bueno, es normal como pensar en la parte clínica con la bioimpedancia, pero en las personas sanas es súper importante porque podemos ver la composición corporal de este paciente. Entonces, por ejemplo, como estaba diciendo antes, podemos ver una persona que es visualmente una persona que podemos ver que sea sana, pero internamente esta persona pueda tener una, digamos que composición corporal no favorable, ¿verdad? Un ángulo de fase, si querés pasar el ángulo de fase. Un ángulo de fase, por ejemplo, que no esté bien. El ángulo de fase lo que nos ayuda es ver cómo está como la célula, cómo es la salud de la célula, digamos, qué tan hidratada está, cómo está la permeabilidad celular.
cómo está toda esa salud celular. Entonces es un ángulo, un parámetro que a mí me encanta darle énfasis en las personas sanas. Normalmente lo tenemos que ver, digamos. Y también es súper importante darnos cuenta que normalmente puede ser una persona que tenga el porcentaje de grasa alto, pero tenga el ángulo de fase bajo, por ejemplo. También teníamos que prestar atención. Por ejemplo, voy a poner aquí un caso, si querés, me das para compartir, Listo, porfa. Larissa. Adelante. Listo. A ver, ¿a dónde? No, no me sale el... Abajo, véate un Ya, momentico, ya, ya, yo ya. reviso. ¿Ya? Sí, listo. Ok, entonces, a ver, como les decía, por ejemplo, una persona, aquí tengo un paciente sano, digamos, que es un deportista, una persona joven, tiene 28 años, tiene un porcentaje de grasa bien, digamos, una masa muscular bien, físicamente se ve fit, se ve bien. Y lo importante en este caso es la importancia, ok, la persona está sana, es deportista, pero hasta qué punto está bien ese porcentaje de grasa. Porque, por ejemplo, este paciente que es deportista bajó su porcentaje de grasa todavía más. Aquí podemos ver que tiene menos de 7 kilos de grasa de lo normal, por eso que nos sale en verde claro y no en verde oscuro. Y entonces, ¿qué hace aquí? El ángulo de fase nos baja un poquito, pero es como para explicar un poco el tema de que el ángulo de fase también nos puede dar indicación en personas que están sanas. O sea, aquí en este paciente no tenemos ninguna patología, no tenemos ninguna enfermedad, es un deportista normal con un estado de salud bastante saludable, pero hasta qué punto es saludable tener ese porcentaje de grasa tan abajo. Entonces, cuando pasa este tipo de cosas, podemos ver una disminución del ángulo de fase y aclararle que algo está pasando, ¿verdad? Puede ser que un exceso de ejercicio, por ejemplo, un exceso de ejercicio puede ser que nos baje el ángulo de fase, entonces ese sobreentreno nos está afectando a nivel celular y eso hay que aclarárselo al paciente. Entonces este tipo de casos me gusta porque siento que es un buen ejemplo para descifrar, digamos, y explicar un poco cómo nos sirve el ángulo de fase. Después aquí les voy a compartir otro, que más bien es un paciente de 59 años que a simple vista es un paciente delgado, porque como pueden ver acá, mide 1,92 m, es bastante alto, pero cuando nos venimos aquí, a simple vista lo vemos alto, delgado, pero cuando nos venimos aquí vemos que tiene más grasa de lo normal, aunque no sea demasiado, está un poco alterado y tiene bastante músculo menos, ¿verdad? Tiene menos de 5 kilos de masa muscular de lo normal. Entonces aquí podríamos también diagnosticar o tener la sospecha de la sarcopenia, ¿verdad? Definamos sarcopenia como pérdida de músculo en edades de adulto mayor o edades avanzadas. Entonces, metabólicamente, este paciente no está tan bien, por decirlo así. Y obviamente el ángulo de fase lo vemos en 5,2, que para ser hombre está bajo. Entonces, también esta persona llega a consulta pensando que está sano. ¿Por qué? Porque como decía el doctor Gildardo, no tiene ninguna patología diagnosticada, no tiene ningún medicamento, no tiene nada, pero cuando vemos este análisis de la bioimpedancia, podemos sacar bastantes cosas importantes a tomar en cuenta. Ok, si querés ya. Deja de compartir tú. Ok, listo. Si querés poner la presentación. Adelante, Lari. Ok, entonces como les comentaba, el ángulo de fase a mí en lo personal me gusta bastante porque nos puede dar una indicación bastante importante de lo que es la membrana celular, o sea, la calidad de la célula, ¿verdad? Y cómo está pasando, como decía el doctor, esa corriente, ¿verdad? Esa energía y ver cómo está esa persona a nivel celular. Entonces, si quieres pasar a la próxima. Lari, si quieres, yo puedo complementar algo de lo que tú dices, si me permites. Y es Sí, básicamente recordarles
técnicamente dos cosas. Miren que a mano izquierda pusimos un cuadrito rojo adrede. Ese cuadro rojo es la velocidad de mayor frecuencia. Miren al lado derecho cómo traspasa la célula. Ese traspasar la célula sucede solamente a partir del Z50, es decir, de la bioimpedancia a una frecuencia de 50 kHz. Recuerden que Z siempre es impedancia. Entonces, en ese orden de ideas, todo lo que está en rojo o todas esas frecuencias superiores a 50 me atraviesan la célula, mientras lo que está en azul no me la traspasa. Cuando estamos hablando del ángulo de fase, el aparato que nosotros manejamos, todos los equipos de Biodi, lo que hacen es que miden de manera directa la apertura de la membrana celular en nanosegundos. Es decir, esta es la célula y pasa la corriente eléctrica, golpea varias veces hasta que efectivamente logra abrir la célula y el equipo lo que hace es que me mide ese ángulo de apertura. Eso es muy importante si entendemos una cosa fundamental y son las funciones de la membrana celular, que es que conservar la integridad de la estructura, participar en el reconocimiento y la interacción de las células, actúa como una interfaz entre el citoplasma y el medio externo y ejerce un mecanismo de barrera selectiva. ¿Eso qué significa? Que al estar midiendo la impedancia, el ángulo de fase, lo que me está midiendo es la salud de la membrana celular y la capacidad de la membrana celular para hacer esas funciones. En ese orden de ideas y por eso efectivamente el ángulo de fase se convierte en un indicador, como decía Larisa, muy importante, no solamente en el área clínica, sino para personas normales, como ya lo ha visto ella en esos casos. Continúa Larisa ya con la siguiente. Ok, perfecto. Sí, entonces como estábamos hablando, el ángulo de fase nos puede ser un buen indicador. Por ejemplo, la reactancia, que es la oposición que hace, ¿verdad?, contra la membrana, está asociado al tamaño de la célula, entonces también esto puede ser un buen indicador. La integridad de la membrana celular también, todo esto a nivel de adulto sano o de patologías, podemos darnos una idea de cómo andan esas células, ¿verdad? También la masa corporal celular, o sea, la cantidad de células que tengamos, también es un indicador bastante importante de salud, entonces esto también nos lo va a indicar. Obviamente está relacionado con desnutrición, por ejemplo, también obviamente una persona, bueno, con sarcopenia o desnutrición, vamos a tener un ángulo de fase disminuido, entonces también vamos a tener que prestarle atención a esto. Y también nos mide la integridad celular, ¿verdad? La permeabilidad de la membrana, como decía el doctor, el tamaño de la célula, la hidratación de la célula. Entonces, estamos hablando de que a nivel de bioimpedancia, en unos segundos podríamos darnos cuenta de cosas tan importantes a nivel celular, ¿verdad? Y pueden ser a veces hasta más importante que la antropometría, ¿verdad? Que solo estamos midiendo, por ejemplo, los pliegues, que no nos está diciendo como nada a nivel celular. Es una de las ventajas que a mí me gusta siempre resaltar. Entonces, el ángulo de fase es un súper buen indicador para mí, para ver la calidad celular, y es una buena herramienta de pronóstico para enfermedades, o sea, como les estaba explicando, como enfermedades crónicas, pero también en personas sanas, o sea, en deportistas, por ejemplo, yo podría categorizar un deportista como una persona sana y es realmente importante, como les estaba contando, del sobreentreno y deshidratación, etcétera. Después tenemos lo que es el IR, el coeficiente de impedancia, que está muy relacionado con el ángulo de fase. Entonces, como decía el doctor Gildardo, tenemos la Z200, ¿verdad? Que es la frecuencia en la que estamos haciendo esa corriente y el número en el que tenemos la velocidad en el que está viajando esta corriente para tomar estos datos. Entonces, por ejemplo, el IR nos puede dar una indicación de si tenemos una inflamación. ¿Cuándo podemos tener una inflamación? Cuando tenemos obesidad, obviamente va a existir. Y aquí podemos ver también en síndrome de intestino irritable, también vamos a tener una inflamación. Entonces, si tenemos una alteración en el IR, que está realmente correlacionado con el ángulo de fase, podemos darnos una sospecha de que tenemos una inflamación. Entonces, por eso también es súper importante estos Permiso, dos Larisa, datos. para complementar algo sobre el IR,
es algo que en este momento hay varias investigaciones para ver los niveles de inflamación si son de bajos grados. Así que eso, vamos a decir, no tiene todavía mucha investigación como el ángulo de fase que tiene más de miles y miles, pero es un indicador que puede ser un indicador muy importante en los años que está llegando. Acá en Francia, por ejemplo, ahora hay mucha gente que relacionada al COVID está haciendo investigación. Después hay que confirmar las ideas o la primera investigación que ha aparecido, pero parece un indicador muy interesante. Sí, correcto. Sí, bueno, entonces como les estaba comentando, están bastante relacionados. Aquí podemos ver esta paciente de 83 años que tiene el ángulo de fase en 4.2. Entonces, si tenemos el ángulo de fase bajo, vamos a tener el IR alto. Entonces, esto podemos ver la relación que tienen ambos y nos podemos guiar, ¿verdad?, en cómo diagnosticar este paciente. Entonces, como conclusiones de esta parte, sabemos que el ángulo de fase en personas con obesidad y con sobrepeso es bastante importante. Sabemos que en hombres va a ser más alto que en mujeres. Sabemos que el ángulo de fase, por ejemplo, va a disminuir con la edad. También es un buen indicador que si tenemos, digamos, una persona con obesidad con un ángulo de fase alto, entonces esa persona, por más de que tenga obesidad y tenga el porcentaje de grasa alto, va a tener un perfil metabólico mejor que una persona que lo tenga bajo. Entonces, de lo que estamos hablando, o sea, a nivel de simple vista, dos pacientes pueden tener exactamente el mismo peso, obesidad las dos personas, pero un perfil metabólico diferente según su ángulo de fase. Entonces, esta parte es bastante importante. Entonces, nos pueden ayudar a diagnosticar a estos pacientes obesos. También hay personas que tenemos que dejar claro que hay personas que tienen sobrepeso o incluso obesidad que metabólicamente están bien, o sea, se consideran personas sanas, no tienen ninguna patología diagnosticada, por más de que la obesidad sea un factor de riesgo. Entonces, esto nos puede como diferenciar estos dos tipos de obesidad, por decirlo así. Bueno, muchísimas gracias, Larissa, ¿no ha terminado todavía? No, no, pero Disculpe, ya, yo pensé que ya. Sigue. tranqui. Ya les había comentado esto, que a nivel que vamos aumentando la edad nos va a disminuir el ángulo de fase, que es importante. Prácticamente eso sería de esta diapositiva. Ya les comenté lo del género, que es mayor en los hombres. Ok, y también en prevención de enfermedades, como les estaba comentando del caso anterior, donde vimos esa sarcopenia del paciente. Entonces, obviamente, tener una mala absorción de nutrientes, la edad, por ejemplo, tener caquexia, ayuno, tener una mala nutrición, vamos a poder tener un riesgo de sarcopenia, osteopenia y osteoporosis. Y son enfermedades que también, o sea, no podemos diagnosticar tal vez tanto a simple vista, sino que tenemos que hacer un análisis un poco más allá y la bioimpedancia nos permite hacer esto de una manera bastante rápida y bastante fácil, que es una de las ventajas. Ahí hay un indicador, Larissa, que me parece muy importante antes de que continuemos. Cuando hablamos de osteopenia y osteoporosis, estamos hablando del contenido mineral óseo, que este Exacto. equipo calcula. No obstante, hay que recordar, insisto mucho en eso, que esto no es un factor diagnóstico de densitometría ósea. Recordar que el gol estándar para poder diagnosticar osteopenia o osteoporosis siempre es el DEXA, pero lo que se ha encontrado en algunas investigaciones, especialmente con este equipo, es que digamos que hay se acerca alrededor de un 96% del equipo con pacientes que han sido evaluados con bioimpedancia. En pacientes con DEXA, el 96% de los pacientes que presentaron digamos, alteración en la medida del contenido mineral óseo,
terminaron teniendo osteoporosis, osteopenia o densitometría ósea más baja de lo normal. Es decir, que aquí hay una, digamos, una complementariedad entre las dos tomas. Muchas veces nos preguntan que si podemos comparar datos entre DEXA y el BIODI. Recuerden que el DEXA es una técnica que es indirecta y que la bioimpedancia es doblemente indirecta. Entonces son asuntos que no podemos comparar. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Continúa, Larisa. Sí, exacto. Es importante tomar en cuenta eso, como dice el doctor. En realidad lo que podemos hacer es tener como la sospecha de que este paciente está pasando algo, ¿verdad? Y en todo caso referirlo, como dice el doctor, si tenemos esa sospecha de que tiene osteopenia o osteoporosis, mandarlo a hacer un DEXA, pero nos puede dar por lo menos una visión un poco más amplia. Entonces también la masa celular corporal, la cantidad de células que tengamos en adulto sano también va a ser súper importante para ver los procesos patológicos que puede tener ese paciente, la cantidad de potasio corporal, por ejemplo, todo esto va a ser importante en la masa celular de las personas y del adulto sano. La masa de proteína metabólica también, cuánta proteína tenemos en estas células, va a ser súper importante verlo. Y aquí volvemos a lo mismo, que si tenemos baja cantidad de proteína metabólica, entonces podemos sospechar una sarcopenia, podemos también ver que hay una desnutrición en ese paciente, que le falta una alimentación adecuada, por ejemplo, o caquexia. Ya esto sería en personas, por ejemplo, hospitalizadas o que tengan eh, alguna otra patología, podríamos ver este riesgo. Larisa, para complementar un poco, básicamente decirle a las personas que nos escuchan y nos ven por los diferentes medios digitales, que normalmente un solo indicador no es un elemento que genere mucha fuerza, pero si yo, por ejemplo, tengo la masa celular corporal bajita, la proteína metabólica bajita, el ángulo de fase bajito, el IR alto, pero adicional a eso tengo la masa muscular esquelética bajita, con seguridad ahí tenemos un problema o de sarcopenia o de desnutrición o de caquexia. ¿Por qué? Porque hay 5 indicadores que están relacionados que no están funcionando adecuadamente. Entonces uno puede tener un dato alterado por una u otra razón, pero cuando tiene 5 datos de bioimpedancia alterados, pues efectivamente tendríamos que estar generando un sistema de alerta con el paciente. Entonces, tener en cuenta que no solamente es que usemos esos indicadores aislados o de manera aislada, sino que son complementarios unos con el otro. Exacto. Eso es lo bueno, que podemos tener bastantes indicadores, podemos analizar uno por uno, pero después hacer como el conjunto de todos y ya ver qué está pasando, porque probablemente si uno está alto, el otro puede estar bajo, porque se relacionan o varios altos que nos están indicando algo. Entonces es súper importante. Para finalizar, también es importante el equilibrio hídrico, ¿verdad? El equilibrio de agua extra e intracelular, que esto sería el intercambio celular que tenemos de potasio, sodio, por ejemplo, que es un parámetro importante en personas sanas, por ejemplo, también en deportistas, como digo, que son personas sanas, esto es un indicador súper importante, o en personas también con patologías va a ser un dato importante. Aquí, por último, voy a enseñar un último caso. Ya puedo, es que me salió que... Ya, Sí, ya. listo, ok. Un segundito. Ok, entonces aquí en este paciente podemos ver el agua extracelular que lo tenemos en anaranjado, casi en rojo. Entonces, digamos, esta persona, vemos que el agua total la tiene bien, por ejemplo, pero cuando venimos a este cuadrante, podemos ver que el agua extracelular está bastante bajo. Entonces, habría que
estudiar, ¿verdad? Porque este paciente tiene el agua extracelular bajo, puede ser por una deshidratación, por, no sé, exceso de sudoración, por ejemplo, alguna diarrea, puede ser también por una dieta, no sé, alta en sodio, o, etcétera. Entonces tenemos que analizar bien por qué este paciente está teniendo esta agua extracelular tan abajo, pero nos da como este amplio, digamos, estudio, digamos, no solo del agua total, sino que podemos ver un poco más allá, que eso también es importante. Bueno, gracias Larissa. Ahora vamos a pedir a Gildardo para qué otro uso, bueno, está saludando a Alain desde Francia, Claro. ¿qué otro uso se puede obtener de la bioimpedancia para trabajar en prevención? Ok, Cedric. Miren, hay cosas muy interesantes de las que nos ha estado hablando Larissa y yo creo que hay que contextualizarlas en la práctica diaria de cualquier profesional del área de la salud, incluyendo a los educadores físicos, a los deportólogos, a los entrenadores. Y es que efectivamente, normalmente, por ejemplo, viene ganando mucha fuerza el uso de la actividad física. Y voy a hacer mucho énfasis en el último indicador que tocó Larissa, en términos generales, que es el indicador del equilibrio hídrico. Normalmente a nosotros nos enseñan en las universidades a hablar mucho sobre el agua corporal y nos dicen que los hombres y las mujeres tenemos un agua diferente, pero no nos han explicado cuánto de esa agua está dentro de la célula y cuánto está fuera, ¿cierto? Y qué importancia tiene eso realmente en la vida cotidiana. Entonces, efectivamente, recordar que hay más agua intracelular que extracelular, que es entre un 45 y un 55%, que efectivamente la primera agua que se pierde cuando la gente tiene pérdidas mecánicas, como lo dice Larissa, que es orina, sudor, o cuando tiene fiebre, o cuando tiene cualquier otra patología inicial, pues efectivamente pierde más agua extracelular que intracelular. Entonces, tener un indicador permanente, por ejemplo, con una persona que por un caso X, oye, que no sepamos, nos presenta que tenga un desequilibrio hídrico intra y extra y que está perdiendo más agua dentro de la célula que fuera de ella, ahí tenemos un problema y es un síntoma de alarma. Porque recuerden que el agua intra y extracelular está relacionada con la bomba sodio-potasio. El potasio está dentro, el sodio está afuera y efectivamente ese equilibrio permanente es lo que nos genera la posibilidad de hacer contractibilidad muscular y demás. Entonces ahí hay unos elementos fundamentales en lo que tocaba Larissa por último. Y adicional a eso, quiero contarles que no solamente lo podemos usar como en la práctica de la consulta externa o en la práctica diaria para estar haciendo seguimiento y control del paciente o del usuario, sino que también tiene usos en la práctica investigativa. Eso es fundamental porque ya lo ha dicho Cedric ahorita, hay algunos indicadores en los que efectivamente todavía no tenemos un nivel de comprensión absoluto, aunque hemos venido avanzando. Pero también hemos hablado acá de que hay algunos indicadores que para América Latina especialmente no tienen valores de referencia. Entonces sé que de aquí esto lo ve gente de Europa, de México, de Centroamérica, de Latinoamérica. Es una invitación a que efectivamente eso se pueda llevar a hacer prácticas investigativas. Tenemos a un colega, por ejemplo, que ya tiene más de 20,000 medidas en Costa Rica. Eso imagínense lo que podría hacer para sacar unos datos de valores de referencia del ángulo de fase para esa población. Entonces yo les voy a compartir pantalla un ejemplo de lo que se puede hacer con esos datos en investigación de manera sencilla, de manera rápida, porque efectivamente eso es una investigación que está en curso, así que tampoco puedo detenerme mucho a mostrar datos y demás. Solamente es para mostrarles en términos generales. Ustedes recuerden que el software nuestro permite exportar los datos de una serie de pacientes a Excel. Después de organizar los datos y que nos queden en una sola hoja, que también se puede hacer por algunas fórmulas matemáticas en Excel, que también está la indicación en las páginas web de Aminogran Académica, Aminogran, y los canales de YouTube, pues efectivamente una vez que uno tiene esto puede hacer
una disgregación de los datos de acuerdo a lo que uno quiera y hacer clasificaciones acuerdo con el tema general. Como ya les he dicho, esto hace parte de investigaciones, entonces no vamos a generar aquí ninguna otra cosa que no sea mostrar rápidamente que se pueden organizar, que se pueden tabular, y quería mostrarles algunos resultados básicos que puede generar. Esperemos a que cargue esta página. Entonces, cuando uno puede calcular y bajar esos datos y exportar los datos del software al Excel, yo puedo con esos datos empezar a generar datos de salida de poblaciones. Recuerden que además el software nos permite tener la posibilidad de hacer cuadros de mando de acuerdo a lo que yo quiero. Entonces yo puedo tener un cuadro de mando para personas sanas, pero puedo tener un cuadro de mando para personas con enfermedad renal, otro para personas con obesidad, otras con personas que tengan alterado, por ejemplo, el sistema inmunológico, y yo puedo definir esos grupos en el software. Y además de eso me permite que yo puedo importar o exportar, perdón, esos datos de esos grupos específicos y no me los trae todos. ¿Eso qué ventajas tienen los procesos de investigación? Pues que efectivamente yo voy a poder, en términos generales, tener información de primera mano para poder tomar decisiones individuales, pero también colectivas. Eso ya lo hemos hablado, por ejemplo, cuando hicimos el webinar el año pasado en relación al uso de la bioimpedancia en el tema de la seguridad y salud en el trabajo, que nos hablaba el doctor Jorge ¿cómo se llama, Cedric? Se me olvida el nombre de la empresa. De Novo Nordisk. De Novo Nordisk. Novo Nordisk estuvo con nosotros hablándonos de lo que ellos hacen y efectivamente, pues ahí se puede ver que se puede hacer un trabajo colectivo, pero también individual, a partir de los riesgos. Es decir, insisto en eso, nosotros no podemos hablar de diagnósticos, entonces iguales en comunidades. Si yo voy y detecto que por índice de masa corporal el 60% de las personas presentan obesidad, yo no puedo decir que están obesas, sino que están en riesgo de obesidad. Y lo mismo pasa con el porcentaje de grasa. Cualquier dato que saque la bioimpedancia es un tema de riesgo. Entonces ahí ya tenemos otro uso distinto al de la práctica normal, que es el tema de la investigación. Y ahí recuerden que antes de estar hablando de los indicadores, hablaba yo de los elementos para la toma de decisiones. Para mí es muy importante decir que la bioimpedancia debería ser usada en todas las encuestas nacionales de consumo, porque no basta con tomar datos antropométricos para determinar el grado de desnutrición infantil y la obesidad. Sería muy importante para todos los que estamos en el área de la salud y todos los que trabajamos en los temas de promoción, prevención, atención y rehabilitación, tener un dato exacto de cómo está el ángulo de fase, por ejemplo, de la población, pero adicional a eso de cómo están los porcentajes de grasa, la masa muscular, el contenido mineral óseo, porque eso nos puede dar una idea de los factores de riesgo y hacer prevención primaria que le ahorraría mucho dinero a todas las entes municipales y a los entes estatales en cualquier país de América Latina. Incluso hoy se está usando la bioimpedancia, que yo creo que Cedric puede hablarles un poquito más de eso que yo, en relación con un caso que escuché esta mañana, y es, por ejemplo, que en Cali está disparada una enfermedad por vectores, que es la malaria. Y hay investigaciones, Cedric, si tú me puedes acompañar en eso, que recuerdo que lo hemos hablado, de que hay una relación directa del ángulo de fase, por ejemplo, con la presencia de malaria. No sé si nos puedes ampliar ese tema, Cedric. No es directamente con la malaria, pero van a empezar una investigación sobre la relación y la variación del ángulo de fase con el dengue. No era la malaria, pero era con el dengue. Así que eso es la información que yo puedo brindar. Entonces, efectivamente, en cualquier parte del mundo se vienen haciendo usos distintos. Bueno, ya hemos hablado de otros temas en los usos de los indicadores, pero yo pensaría que básicamente, para resumir hasta donde vamos, hay una importancia del uso de la bioimpedancia en adultos para hacer prevención primaria y secundaria.
que también esos indicadores, hay algunos indicadores que nos pueden hablar de prevención de la obesidad, del sobrepeso, de la sarcopenia, de la osteopenia, la osteoporosis, que también podríamos estar haciendo prevención de deshidratación, pero adicional a eso de presencia de enfermedad renal no diagnosticada, por ejemplo, cuando tenemos un desequilibrio hídrico que nos pueda estar presentando ahí. Recuerden, insisto en eso, solamente estamos evaluando riesgos, no significa que la persona lo tenga. En ese orden de ideas yo pensaría que hasta ahí llega mi intervención, Cedric. No sé qué otra pregunta tengamos preparada. Por ahora no tenemos otras o preguntas, así que estamos esperando que la gente nos está pidiendo por escrito sus preguntas, pero para ir de tu lado, Gildardo, yo creo que como el nombre lo dice, la enfermedad crónica no viene de un día por el otro, es un proceso. Es un proceso que puede tener muchos meses o muchos años. Hablando con diferentes profesionales, por ejemplo, cuando tenemos una insuficiencia renal, la gente ya es porque la tiene. Por ejemplo, eso, si podemos ver con anticipación y seguir una persona todo el tiempo de su vida, quizás vamos a ver que hay un desequilibrio a un momento hídrico. Eso puede estar un trabajo de prevención o igual relacionado a la sarcopenia, a la osteopenia o a las diferentes enfermedades que hemos hablado hasta ahora. Así que yo veo que nuestro director científico, Carlos, está asistiendo. También yo quería dar la palabra a él si quería agregar algo, porque también como experto en bioimpedancia, quizás podría darnos su punto de vista, por ejemplo, con enfermedad que no hemos hablado hasta ahora. Yo voy a ver para dar a Carlos la posibilidad de hablar. O no sé si es tú, Gildardo, que pueden desbloquear el micrófono de Carlos. ¿Aló? Sí, Carlos. Buenas tardes, buenas noches. Un placer. Igualmente, saludos para todos. No, pues como yo he planteado en distintos artículos, por ejemplo, ese sobre el colon revisitado, la bioimpedancia eléctrica cada vez tendrá un uso más amplio en todos los sentidos, pues así como la gente de rutina se toma la presión arterial, la frecuencia cardíaca, etcétera. El examen de bioimpedancia eléctrica, yo creo que en unos años va a ser un examen de rutina por toda la información que puede significar, no solo pues en los casos que se han usado hasta ahora, sino en muchos otros. Y recordar también que la bioimpedancia eléctrica no es solamente la composición corporal. Obviamente aquí hablamos más de composición corporal por el equipo que se trabaja y porque es el área pues más usada, pero también hay un área importante, el diagnóstico de cáncer, usando métodos de bioimpedancia, de manera que estamos trabajando con una herramienta que tiene un futuro muy, muy fuerte en el ámbito de la medicina, de la prevención, en el ámbito del bienestar, en el deporte, etcétera. Eso sería pues como lo único que yo me gustaría decir en este momento. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Estoy leyendo una pregunta para Gildardo, que viene de Juan David Vélez. Saludos, muchas gracias por la información. Gracias, profesor Gildardo. En deporte, ¿cómo sería el protocolo a utilizar en bioimpedancia, dado que los estados de hidratación varían tanto en los deportistas y qué tan fiable serían esos datos? Esa pregunta es para mí. Recuerden que me acabo de desconectar por un asunto de pérdida de señal del internet, así que me excuso. ¿Es para mí la pregunta, Cedric? Sí. Ok, eso es un tema que hemos venido trabajando también mucho en la academia. Lógicamente hay algunos procesos, digamos, algunos procesos fisiológicos especiales
donde el agua tiene un comportamiento diferencial. Por ejemplo, uno de ellos es el deporte de alto rendimiento. ¿Por qué? Porque efectivamente el deporte de alto rendimiento pues genera un mayor desequilibrio hídrico entre el agua intra y extra. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este momento que sabemos que se está haciendo en el mundo? Es que se está aplicando, por ejemplo, el indicador que tenemos nosotros, que es sobre equilibrio hídrico sin grasa, para evaluar el comportamiento de los deportistas de élite de algunas federaciones de fútbol internacional, donde están tomando las medidas antes de entrenar, después de entrenar, en periodo de descanso. Recuerden que la ventaja de tener un equipo portátil es que yo puedo usar el equipo permanentemente. Y efectivamente lo que se han encontrado es que es muy distinto hablar del agua total que de hablar del equilibrio hídrico. Entonces lo que decían antes era que teníamos que pesar al deportista y lo que calculábamos después es lo que pesa menos lo que nos dejó de pesar y ahí calculábamos cuánta agua le teníamos que dar para poder rehidratarlo. Eso, a partir de ese indicador se empieza a pensar distinto porque efectivamente lo que tenemos que mirar es si la pérdida es intra o extracelular. No obstante, efectivamente, dependerá del uso que el usuario le quiera dar al equipo. Es decir, si yo estoy haciéndolo como una evaluación para determinar la composición corporal total, es muy importante que el paciente esté en condiciones hidratadas normales. Es decir, continuar con los protocolos de la bioimpedancia, que no debe estar sobrehidratado, subhidratado, que no haya hecho ejercicio, porque lo que estamos queriendo detectar es todos los demás componentes corporales. Si yo ya quiero hacer un trabajo más exhaustivo con el tema del agua, solamente me dedico a trabajar con el agua y puedo tomar las medidas en esos momentos que les digo, pero no evalúo los demás componentes corporales porque tendrían sesgo en la toma. Es decir, les voy a poner ejemplos. Si el usuario es deportista y se deshidrató 3, 4 kilos durante la práctica deportiva, durante Gildardo, el tienes, ¿sí? ¿Aló? ¿Me están escuchando? Sí, Dari. profe. Sí. Ok, entonces lo que les decía es que en un paciente que está deshidratado, el problema más grueso que voy a encontrar es que efectivamente, posiblemente el software o el cálculo me va a dar un mayor porcentaje de grasa porque tiene menos peso y eso va a generar un dato erróneo en los demás componentes corporales. Por eso es muy importante cómo lo uso, en qué momento lo uso y para qué lo uso. Entonces lo puedo usar de manera permanente para evaluar el grado de hidratación. Dependerá mucho de los indicadores. ¿Qué ibas a decir, Cedric? Que no te entendí. disculpe, he perdido señal, pero termina y después yo tengo una otra pregunta. Sí, entonces básicamente la bioimpedancia lógicamente es, si es para un adulto sano y en el área clínica para personas deportistas la pueden usar de cualquier manera. Ya aquí tuvimos un webinar hace un mes que pueden mirar en la web para que puedan revisar los usos que le han dado algunos expertos en gimnasios y en algunos equipos. Y si Carlos está por ahí, me corrige, nuestro director científico, pues próximamente estaremos hablando, haciendo un evento académico más grande para poder tener mayor profundidad en estos temas. Adelante, Ced. Sí, vamos a tener una otra pregunta de Adriana Hernández. Buenas tardes, tengo una inquietud respecto al ángulo de fase. Si hay un descenso en una persona entre una toma y otra, hay un valor límite en esta variación que genere una alerta. Antes de dar la palabra a Gildardo, yo quería solamente recordar que para el uso de cualquier equipo de bioimpedancia es muy importante de respetar el protocolo de cada fabricante. Porque a veces he visto, por ejemplo, un caso de alguien que me estaba contactando diciendo, mira, es normal que esta persona ha bajado tanto. Y yo analizando he visto que la toma no era bien hecha. Así que es muy importante de respetar el protocolo y de bien ver cómo, para la gente que tiene el equipo, cómo hacer bien una medición
respetando que el equipo debe estar abajo de la maleol. Así que ahora, Gildardo, voy a pasarte la palabra y también no olvidar de hacer la medición al mismo momento del día, porque tenemos una variación normal entre una medición de la mañana y de la tarde. El ángulo de fase puede variar un poco entre la mañana y la tarde. Así que para tener una mejor constancia, si usted está haciendo un seguimiento de una persona, es importante de hacerlo siempre en la mañana o siempre en la tarde, o si usted no puede, tomar en cuenta que puede tener una diferencia entre la mañana y la tarde. Gildardo, si quieres complementar mi respuesta. Sí, pero básicamente ya tú hiciste como 3 elementos que son importantes a tener en cuenta. El primero es la técnica, siempre lo hemos repetido aquí. Si no se hace la técnica correcta de la toma de la medida, eso genera sesgos en la información. Por eso siempre hay que estar muy pendiente de los procesos educativos que hacemos para poder sacarle la mejor utilización al equipo y que efectivamente tengamos datos que puedan ser, digamos, mucho más aproximados a la realidad. Eso es lo primero. Lo segundo es que depende mucho del tiempo en el que entre toma y toma. Es decir, si a mí me dicen que el ángulo de fase hoy está en 7,5 o en 7 y yo empiezo a hacer actividad física y mejoro mi alimentación y disminuyo de peso y en 2 meses me vuelven y me miden la impedancia y tengo un ángulo de fase de 7,5, pues eso indica que efectivamente ese ejercicio y ese mejoramiento en mi alimentación y mis hábitos está impactando el indicador. Pero si lo que me están diciendo es que efectivamente hay una medición de hoy y me la tomo por la tarde, ya Cedric acaba de explicar que hay una variación fisiológica por el contenido de agua. Recuerden que nosotros perdemos agua, que disminuimos la talla un poquito precisamente por esa pérdida de agua y una compactación en la médula espinal, que adicional a eso ya estamos con un desgaste durante el día. Además, eso implica que normalmente los datos van a ser distintos. Y si es en la misma hora, de un día para otro, el problema está en la técnica. No es normal que una persona de un día para otro presente valores diferentes de ángulo de fase, a no ser que durante ese día haya tenido alguna enfermedad, una ocurrencia de una enfermedad, fiebre o demás de un momento a otro. Vamos a decir una intoxicación alimentaria, una diarrea por cualquier causa. Eso podría alterar el dato. Si no está pasando nada en el paciente, es muy difícil que el dato varíe de manera significativa. No sé si Larisa quiere complementar, porque ya no nos quedan sino 2 minutos, Cedric. Yo quisiera, bueno. No, doctor, bien puede, adelante. No, yo quisiera decir algo pues, muy importante lo que acaban de decir, pero también tener en cuenta que en con este tipo de exámenes y eso es muy importante es el seguimiento, ¿cierto? Entonces, más que un cambio brusco que puede ser explicado eso por un evento extraño, por una mala toma o por no, como decía Cedric, no seguir el protocolo exactamente o no tomar las mismas condiciones. Lo importante en estas cosas es hacer seguimiento y una de las grandes ventajas de la bioimpedancia es que un examen fácil, pues, de bajo costo y completamente inocuo hasta donde se sabe. Entonces, si uno le hace un seguimiento a una persona y ve que se está deteriorando, pues entonces ahí es cuando hay que estar alerta, ¿cierto? Cuando hay un cambio muy grande en alguna variable fisiológica es pues porque hay un evento grande. Pero lo importante es, ustedes saben que la humanidad se está muriendo entre un 60 y un 70% de las causas de muerte están relacionados con enfermedades crónicas y las enfermedades crónicas pues tienen un desarrollo generalmente lento. Entonces eso es una cosa importante también para tener en cuenta, pienso yo. Cedric, yo creería que hay una pregunta que nos la puede responder Carlos. Disculpe, Carlos, no tenía sonido. Gracias, Carlos. Tenemos sí, una última pregunta de parte de Mabel de Chile respecto del nivel de riesgo por un probable cáncer se considera la masa celular activa. ¿Qué valor se considera adecuado o cómo se evaluaría el riesgo de un posible crecimiento celular? Si Carlos puede contestarnos a esta pregunta.
Pues yo realmente no tengo mucha experiencia en ese tema específico, pero de nuevo, aquí lo importante es el seguimiento de las personas y la ventaja, como les digo, usted puede hacer los exámenes que quiera de bioimpedancia, ¿cierto? Ahora, cuando se toman valores de referencia, el problema con los valores de referencia es que generalmente cambian con las poblaciones, ¿cierto? La estatura, el peso, el índice de masa corporal, todos los valores de referencia para uno mirar un valor específico de una persona con respecto a la población general, esos valores generalmente pues no son universales, en muchos casos no hay, no existen, de manera que, de nuevo, lo importante es el seguimiento. Si uno ve que hay un cambio persistente, que se está empeorando, en fin, o que va en aumento, una variable o va en disminución, entonces ahí es cuando uno tiene que intervenir, y en un caso dado, pues se amerita otro tipo de examen, porque recuerden, por todo lo que dijo Gildardo ahora, y bueno, en general cualquier examen médico no es nada absoluto, no hay cosas absolutas que uno diga, este valor dio esto, entonces esta persona tiene esto, incluso con imágenes diagnósticas. Entonces la bioimpedancia eléctrica le puede dar una indicación de que está pasando algo de una persona, y si se sospecha, por ejemplo, que es un cáncer, pues obviamente habrá que remitirlo al especialista o enviar los exámenes pertinentes, ¿cierto? Solamente para complementar antes de terminar, Cedric, decirle a Mabel que básicamente recuerden que la masa celular corporal nos da un dato aproximado de todas las células no adiposas. Entonces no nos da un dato de si efectivamente esas células están más grandes o más pequeñas. Eso, la única manera de sacarlo en cáncer es con una biopsia, básicamente. Pero sí, la bioimpedancia puede arrojar varios datos que pueden ser de utilidad. Recuerden que el ángulo de fase está demostrado ya con mucha evidencia científica que tiene una relación con el cáncer. No solamente con la enfermedad en sí, sino con el pronóstico de sobrevivencia a la enfermedad. Entonces es muy importante, Mabel, hay mucha literatura científica en todas las bases indexadas, así que puedes acudir a ellas cuando quieras. Y repetir la importancia de usar el IR, que si bien es cierto, no tenemos mucha evidencia científica como el ángulo de fase, sí hay evidencia científica que dice que si se usa de manera conjunta con el ángulo de fase, puede ser un valor pronóstico por encima de algunos datos bioquímicos y antropométricos. Muchísimas gracias, Gildardo. Bueno, ya hemos pasado el tiempo, así que voy a dar la palabra a Larisa para despedirse, a ti, y después yo terminaré. Tienes desconectado el micrófono, Larisa. Sí, perdón. Bueno, muchísimas gracias. Siempre es un placer poder compartir un poco de mi experiencia con ustedes, y espero que haya sido de ayuda. Un placer. Gracias. Gracias. Por la invitación. Gildardo. No, solamente agradecerle siempre. Hay una pregunta por ahí que nos hablan de la bioimpedancia multifrecuencia. Pueden acceder a los videos. Ahora ya tratamos de ser muy puntuales con el tiempo, así que en cualquier otro momento podemos contestar a esa pregunta. Muchísimas gracias por siempre estar con nosotros y la invitación al webinar de nuestros próximos 15 días. Gracias a ti, Cedric, a Carlos, a Fabián detrás de cámaras y lógicamente a José, que sé que debe estar conectado por Facebook. Gracias, Larisa. Gracias. A los dos. Como ha dicho Gildardo, ustedes pueden ver todos los replays de los webinars en YouTube Aminogram Academy, o también en la página de Facebook. Así que fue un placer de compartir con usted. Quería solamente, relacionada a mi experiencia profesional, que ahora estoy en contacto con mucho entrenador, preparador físico, agregar algo sobre lo que ha dicho Larisa. Así que, por ejemplo, me están comentando eso varias preparadores físicos que en pretemporada están mirando mucho el ángulo de fase. Y cuando tiene atletas, estamos hablando de atletas que están preparando para los Juegos Olímpicos, ellos están llegando, por ejemplo, con un ángulo de fase a 8.5, y está trabajando como una quincena con mucho trabajo. Ellos salen de eso perdiendo hasta 1.5 de grado
del ángulo de fase. Pero luego con una recuperación se está aumentando de poco a poco. Eso yo creo que es un caso práctico, como en una persona sana también se puede tener información de bioimpedancia. Así que para terminar, yo quiero decir que la visión también de las empresas es el trabajo en prevención. Sería algo fantástico si todo profesional de salud, que son nutricionistas, que son preparador físico, médicos, etcétera, están usando la bioimpedancia como una herramienta adicional a la herramienta tradicional que son para tomar la tensión o, por ejemplo, para controlar el peso, que obvio entra en bioimpedancia, pero que esta técnica se democratiza todavía más porque hay información muy importante para trabajar esta enfermedad crónicas que se está creciendo día al día. Así que feliz tardes, feliz noches a todo el mundo y le invitaremos al próximo webinar. Hasta luego.